Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Hoy quisiera hacer un pequeño resumen o balance, como estamos a principio de año, de lo que van de los mejores 5 años. Y han pasado muchas cosas en estos casi 4 años. Podemos comenzar hablando de los escándalos que dieron la vuelta al mundo, como por ejemplo el caso Marcet, la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet cuando estaba preso en Dubái, en una cárcel, por querer ingresar con un pasaporte falso paraguayo. Las mentiras de los ministros al Parlamento y un caso que aún está abierto. El caso Marcet es un escándalo público relacionado con el narcotraficante, quien está señalado por estar involucrado también en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que ocasionó una crisis política en Uruguay y que ha tenido como consecuencia la renuncia de la vicecanciller Carolina H. en el 2022 y luego del canciller Francisco Bustillo por insinuarle a la vicecanciller y a el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, que perdieran el teléfono o que destruyeran, como se hizo, instrumentos públicos como un acta notarial. Y también supuso la renuncia del asesor del presidente del asesor del presidente Luis Lacalle Pou, don Roberto Laflú, en el año 2023. También tenemos el caso Cató Ernati, la concesión de la terminal portuaria de Cuenca del Plata a la empresa belga Cató Ernati hasta el año 2081, siendo esta la única terminal de contenedores especializada de Montevideo. El acuerdo fue a puertas cerradas, entre sombras y medianoches, sin consultar al Parlamento ni a ninguna institución estatal. El caso Astesiano, el guardaespaldas, jefe de la custodia, ahora preso, que ofrecía un abanico de servicios non santos, donde ha involucrado ciudadanos rusos, espionaje a legisladores de la oposición, seguimiento a particulares, etcétera, etcétera. También contaba este jefe de seguridad con más de 20 indagatorias por delitos como hurto, estafa, apropiación indebida, y tenía antecedentes por estafa, por lo cual había estado procesado con prisión. Y aún así, con todo eso y habiendo sido avisado, Astesiano era jefe de la custodia presidencial y, aprovechando de su cargo, formaba parte de una trama de corrupción que operaba en el 4º piso de la torre presidencial vendiendo pasaportes falsos a ciudadanos rusos por $20.000, y según el escribano Álvaro Fernández se gestionaron unos 10.000 pasaportes. También realizó espionaje y seguimiento a los senadores Mario Vergara, Charles Carrera, para poder encontrar algo con qué chantajearlos para que desistieran de su denuncia por Cató Ernati, así como también realizaron seguimientos a Marcelo Abdala, presidente del PICNT. Astesiano fue condenado a 4 años y medio de prisión y a una multa de 150.000 pesos, siendo para este un pingüe negocio, porque si echamos la cuenta de toda la plata que se estima que recibieron por corrupción y por los pasaportes falsos, baratito le salió el negocio. El caso Carán, el intendente del departamento más al norte del Uruguay, escandalosos, como para rematar, el presidente Lacalle mostró su apoyo y fue a la fiesta de casamiento del intendente. El caso Salto Grande, donde se acomodaron a 36 ediles de la lista 404 del riñón de Lacalle, y se excusó como un exceso del mecanismo de contratación, debiendo Carlos Albizu presentar su renuncia el 7 del 9 del 2023 ante tremendo escándalo. El caso Carlos Moreira, un intendente nacionalista que pedía favores sexuales a cambio de pasantías en la comuna, y por ello Carlos Moreira renunciaría al Partido Nacional, pero solo hasta que se acallara el escándalo, regresando más tarde al Partido Nacional. El caso Irene Moreira, la exministra de Vivienda, esposa del líder ultraderechista de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no solo no cumplió con su promesa de 50.000 viviendas, sino que las pocas que gestionaron las entregó a dedo a militantes de su partido. Caso que le costó el cargo, pero la señora sigue muy cómoda en su banca del Senado y dice que volvería a hacer lo mismo que hizo hasta el momento. El caso Cardoso, el exministro de Turismo por el Partido Colorado, que contrató en forma directa
en plena pandemia una empresa fantasma de publicidad de Estonia llamada Kirma, la cual no estaba en el RUPE y a la cual le pagó por compra directa $280.000, según denunció Martín Pérez Banchero, es director de turismo, quien fuera cesado por no firmar compras directas por arriba del monto que autoriza la norma. El caso Peña, Adrián Peña, el exministro de Medio Ambiente por el Partido Colorado, mintió con el título universitario que ostentaba, atribuyéndose el de licenciado, debiendo renunciar el 30 de enero del 2023. Pero también recordemos que el actual ministro de Defensa, don Javier García, ejercía como pediatra sin serlo, y la señora Jennifer Cherro se atribuía un posgrado que no tenía. Así que está todo dentro de lo mismo, ¿no? El caso UPM, donde el gobierno modificó los niveles permitidos de contaminación, y recientemente tuvimos un caso en que la multinacional extinguió un cauce de un río más toda su flora y fauna al permitir que una pileta con soda cáustica sufriera un derrame en dicho río. El caso Vertical Sky, una empresa radicada en Estados Unidos de exmilitares uruguayos que pidió a través de Astesiano y a los senadores frente a Pista Chávez, Carrera y Mario Vergara. La calle en su momento también dijo que era una puesta en escena de la oposición. El caso Chicurel, la pareja del ministro de Educación y Cultura, don Pablo da Silveira, acusada de formar parte de un esquema de lavado de dinero por el caso de Brecht y continúa siendo requerida por Interpol. El caso Gustavo Penades, el ex senador Penades acusado y condenado por abuso y explotación de menores. Cuando se realizó la denuncia, una parte de la policía amedrentaba a las víctimas. El exministro del Interior, Luis Alberto Heber, montaba una investigación paralela para entorpecer a la justicia y mientras declaraba a la prensa que las denuncias eran difamación y le brindaba apoyo al acusado. A su vez, el señor presidente, por su parte, decía, le creo a él, hace 30 años que lo conozco, y mirándome a los ojos me dijo, yo no hice nada. Sería mal amigo si no le creo. Carlos Taroco, mientras tanto, el jerarca del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, utilizaba el sistema de gestión y seguridad y destinaba a policías para investigar datos de las víctimas. Hay audios de la secretaria también, de la secretaria de don Álvaro Delgado, actual precandidato a la presidencia del Partido Nacional, solicitando datos de las víctimas e intentando ubicarlas. Sebastián Movesín, profesor de historia en un liceo militar, hacía parte de intermediario entre las víctimas y Penades. Podemos agregar el aumento de homicidios, la violencia y otras perlitas como el tema del narcotráfico. Pasamos de ser país de tránsito a país de acopio y hay indicios de un retorno de laboratorios para la producción de cocaína en el país. Barrios cada vez más manejados por los narcos, aumento de récord de homicidio, pero podemos estar tranquilos, pues son todos los muertos por ajuste de narcobandas. Sin embargo, la policía se mete con estudiantes y profesores sindicalistas que se posicionan en contra de la reforma educativa que ha sido impuesta y de espalda a los trabajadores de la educación. Menos presupuesto para la educación, el aumento de la pobreza infantil, de las tarifas y el costo de vida, más de 60.000 pobres. Tenemos una economía a la medida de los mayaoros, mientras que la masa trabajadora y los jubilados sigue sufriendo pérdida salarial. Una reforma previsional que no soluciona los problemas y que solo castiga a los más pobres. Falta de remedios y recursos en la salud pública. La errática política internacional pendular con China, Estados Unidos y destructiva en el Mercosur. Favores y exoneraciones a los grandes medios de comunicación para robustecer el cerco mediático. Facciones de la coalición multicolor gobernante que abonan la teoría de los dos demonios e intentan equiparar el terrorismo de Estado con la guerrilla. El pésimo manejo de la sequía, dejando medio país sin agua potable por 2 meses y toda el área metropolitana bebiendo agua salada. Casos de nepotismo y clientelismo a lo largo y ancho de todo el país. Pero, mientras tanto, dicen, ustedes me conocen, me puedo equivocar, pero no mentir. Y enseguida a mí me viene a la cabeza, se acabaron los aumentos de tarifa y de combustible. Y entonces no me queda otra cosa que reconocer que nos engañaron. Nos engañaron como a chicos. Y los mejores 5 años de tu vida, decía la propaganda de la coalición derechista durante la campaña electoral. En realidad, creo que son los mejores 5 años de su vida. Pero por suerte, solo pasaron a saludar. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera que estas palabras fueran enviadas a la prensa acreditada y a la presidencia de la República. Muchas gracias.